tamaño y veía que la velocidad era idéntica. Otra anécdota curiosa. Dicen que en el interior de una iglesia en Pisa contempló como una lámpara oscilaba. Y eso le inquietó muchísimo, empezó a observar eso. Se pasaba horas enteras observando cómo oscilaba la lámpara. Ese movimiento pendular. No tenía cronómetro, únicamente dispuso de los latidos de su propio corazón. Pum, 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 pum. Y así empezó a pertrechar una idea. Empezó a fortificarla. Ahí estaban sus famosas leyes del movimiento pendular. El movimiento constante. Se empleaba al mismo tiempo, fuera como fuera la distancia. Galileo Galilei ya empezaba a asombrar a propios y a extraños. Muy prontito, su universidad, la que le rechazó, la de Pisa, le admite como catedrático de matemáticas. El peleón volvía. Bravucón como siempre, soberbio, porque hay que decir que Galileo era un personaje muy soberbio, que siempre tendía a mirar por encima del hombro a todo el mundo. Se creía en posesión de la verdad y claro, posiblemente no le faltaba razón en aquellos tiempos inciertos. Pero fue catedrático de matemáticas. Y aquí tenemos otra historia, claro. Los viejos profesores recelaban de él. Le veían demasiado joven, demasiado entusiasta, con unas ideas muy revolucionarias, impropias de esa época. Sí, era el 580, pero no estábamos para tanto esplendor. En 1591, cuando tiene 27 años, fallece su padre Vicencio y tiene que cargar sobre sus espaldas el peso de llevar a toda una familia. El sueldo no era muy grande, pero bueno, tiene que asumir la educación de sus hermanos, el mantenimiento de su madre. Bueno, pues ahí estuvo aguantando durante un tiempecito. Pronto le van a llamar de la Universidad de Padua. También hay que contar que las enfermedades acudieron pronto a su cuerpo. En uno de sus frecuentes viajes a Venecia, donde estaba el Gran Dux, donde estaba el Gran Duque, bueno, pues en una de sus frecuentes visitas a Venecia para solicitar alguna beca, alguna ayuda, algún estímulo, pues contrajo una tremenda artritis reumatoide que le acompañaría ya toda su vida, su longeva vida, porque llegó a vivir casi 78 años. Pero Galileo fue un personaje que desde bien pronto, desde los 27-28 años, quedó marcado por el dolor de esa artritis, que entonces no se trataba como ahora. Como os digo, durante 18 años va a asumir una cátedra en la Universidad de Padua, y además excelentemente pagado, porque recibía 1000 ducados anuales, 1000 ducados de la época, era un buen sueldo. Empieza a pensar en la escritura, y escribe ese discurso sobre dos nuevas ciencias. Incluso crea algún aparatejo, diseña e inventa algún aparatejo, un aparatejo hidrostático para más o menos medir la masa de los metales preciosos, la densidad de los metales preciosos. O sea que se va haciendo un nombre, ya es adulto, ya es veterano y tiene gran prestigio. En Florencia, en Venecia, en Padua, en Pisa, todos hablan ya de Galileo Galilei. Y llegamos al gran momento. Nos encontramos en el año 1609. Galileo, curioso por todo, ya había publicado sus trabajos, respetadísimo. Todo el mundo le aplaudía, todo el mundo le aclamaba. Bueno, pues aquí el peleón vuelve a provocar una convulsión en la sociedad de la época. En 1609 llega a sus manos un curioso aparato. Venía de Holanda, era muy rudimentario. Era un aparato de ampliación visual. Galileo queda fascinado por el aparato. ¿Cómo demonios? Empieza a observarlo, empieza a mirar, empieza a investigar. Un aparato para ampliar. Empieza a trabajar en esa idea. Y en poco tiempo diseña un telescopio. El primer telescopio. Bueno, dicen que no fue realmente el inventor del telescopio, pero desde luego lo popularizó. O sea, todo el mundo además lo admite perfectamente, que Galileo es el gran inventor, el gran descubridor de las posibilidades del telescopio. Crea un aparato de 1 metro de longitud con dos lentes pulidas por él mismo. Una cóncava y otra convexa. Bien,
pues esto no da para mucho, porque solo provoca una ampliación de tres aumentos. Tan solo 3, con eso no se veía prácticamente nada, pero sí que por lo menos esa pequeña ampliación provoca la curiosidad del respetable. Se presenta ante los notables de la época con su aparato, con su telescopio. Se lo enseña y todo el mundo está encantado. ¿Por qué? Porque Venecia en ese momento, gran potencia, pues necesitaba algo más para sus naves, siempre en permanente conflicto naval con otras potencias de la época, necesitaba algo más para que sus barcos fueran más poderosos. Y desde luego las posibilidades del telescopio eran inmensas. Eso de situar cerquita, muy cerquita de ti, lo que está haciendo el enemigo, lo que está haciendo el mercante contrario. Galileo recibe el dinero suficiente para poder seguir investigando, crea nuevos prototipos, y en poquísimo tiempo, en pocos meses, ya tiene un telescopio de 30 aumentos. 30 aumentos. ¿Serán suficientes para los propósitos de Galileo Galilei? Pues evidentemente, a tenor de los resultados, sí. Nos encontramos en una noche espléndida, una noche clara, abierta, de septiembre del año 1610. Septiembre de 1610. Galileo está mirando el firmamento, ese firmamento estático del que había hablado Ptolomeo o Aristóteles, ese firmamento intangible, inamovible. Bueno, pues Galileo enfoca el telescopio hacia el firmamento. Y aquí se encuentra con la sorpresa. Se le pone la carne de gallina. Le entra como una especie de temblor. Sí, está viendo la luna. Está viendo la luna, pero no es lisa. No es lisa como habían dicho los antiguos. La luna tiene cráteres, la luna tiene cañones, la luna tiene como grandes superficies desérticas. La luna es muy parecida a la Tierra. Galileo está emocionado. Ha hecho un gran descubrimiento. En las noches sucesivas mira con afán el firmamento y empieza a descubrir cosas extrañas. Por ejemplo, comprueba que Venus se mueve, y se mueve en torno al Sol. ¡Caramba! Enfoca hacia Júpiter y descubre 4 planetas en torno alineados con Júpiter. 4 planetas. Mira hacia Saturno y ve como una especie de 2 grandes orejas al lado de Saturno. Había tocado los anillos, los míticos anillos de Saturno. Bueno, imaginad esto, el firmamento estaba virgen. Nadie había visto esas cosas. Galileo las estaba viendo por primera vez. Rápidamente va a avisar a los grandes de la época. En ese momento los Medici eran los dominantes. A esas lunas de Júpiter les pone las lunas mediceas, las lunas mediceas. En homenaje a los Medici, también aprovechando la coyuntura para sacar alguna beca más, algún dinerete más. Sí, había descubierto Giotto, había descubierto Europa, había descubierto Ganímedes y Calisto, los satélites de Júpiter. Pero lo más importante, había descubierto que todo esto giraba en torno al astro rey, en torno al Sol. Copérnico tenía razón. La teoría heliocentrista es la correcta. La geocéntrica no tiene ningún sentido, es absurda, por mucho que lo defienda la Iglesia. Aquello circula como la pólvora, y por si fuera poco, lo deja plasmado en un libro. Y atención al título del libro: El mensajero sideral. Otros lo llamarían el mensajero de las estrellas. Galileo Galilei se convierte en el primer mensajero de las estrellas, aquel que está contando los secretos de las estrellas. Bueno, esto en 1610, imaginad lo que provocó. Todos querían saber más, los jóvenes estaban revueltos, todos se acercaban a Galileo y le preguntaban, le insistían. Los telescopios se pusieron, claro, de moda, todos querían tener su telescopio propio. Bueno, 1610. ¿Quién receló? La Iglesia. Claro, a ver si va a resultar que el bíblico Josué ordenó parar al sol en vano. A ver si va a resultar que Aristóteles o Ptolomeo no tenían razón. A ver si va a resultar que los cuerpos celestes no son intangibles. Los primeros en desconfiar fueron los dominicos. En 1616 crearon una acusación formal, de la que salió